Seguimos en la presencia del Señor. Le damos gracias al Señor por ese tiempo de alabanza, de adoración, donde nos permitió participar y honrar su nombre. Pero ahora llegó el tiempo de poder escuchar la voz de Dios, de escuchar su palabra, lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y estamos seguros que Dios ha traído una palabra oportuna para cada uno de los oyentes. Así que quiero pedirle que una vez más usted pueda inclinar su rostro y pueda orar conmigo y le pueda decir al Señor en este día: Señor, habla mi vida, abre mis oídos, dame entendimiento. Ore conmigo. Amado Padre, una vez más te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, oh Dios, porque nos das esa libertad para adorarte, nos das esa libertad para alabarte, para exaltar tu nombre, Señor, oh Dios. Gracias por el testimonio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor, que nos lleva, Señor, que nos inspira, Señor, oh Dios, a entonar alabanzas a ti, Señor. Pero ahora queremos, Señor, oh Dios, escuchar tu voz. Necesitamos escuchar tu voz, Señor. Necesitamos escuchar tu palabra, Padre. Que nos hables, Señor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así nosotros hoy clamamos a ti, Señor. Tenemos sed de tu palabra. Necesitamos de ella. Te rogamos, Dios, que abras nuestro entendimiento, que el Espíritu Santo sea iluminando, Señor, nuestras mentes, amado Padre, que podamos comprender tu buena, perfecta y agradable voluntad para cada uno de nosotros, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias. Amén, Señor, y amén. Quiero invitarles a que ustedes pongan su corazón en este momento para recibir el consejo de Dios. Durante este tiempo de aislamiento social, muchos anhelamos volver al templo, anhelamos estar en ese lugar de culto congregacional, extrañamos ese lugar, pero más que extrañar el lugar, extrañamos lo que hacemos allí, extrañamos adorar juntos a nuestro Dios. Pero creo que Dios, en su soberanía, ha permitido este tiempo de aislamiento con múltiples propósitos, y entre ellos sacarnos de los lugares de culto. Alguno de ustedes me puede decir de pronto en esta mañana: ¿cómo así, que pastora? Sacarnos del lugar de culto. Dios permitió cerrar los templos. Sí, Dios es soberano y todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y creo que Dios es soberano y Dios está en esto. Él nos ha sacado de los lugares de culto para que antes de volvernos a llevar allá, nosotros podamos hacer reformas en nuestras vidas como templos vivos donde se debe rendir culto sin reserva a Dios, donde se debe adorar a Dios sin reserva. Sin una entrega total de nuestras vidas y una constante transformación, no hay culto que agrade a Dios. Quiero repetir nuevamente ese principio, porque quiero dejarlo en su mente y quiero dejarlo en su corazón. Sin una entrega total de nuestras vidas y una constante transformación, no hay culto, no hay adoración que agrade a Dios. Y este principio lo vamos a encontrar en la palabra del Señor, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Y vamos entonces a mirar la palabra del Señor. Quiero invitarles a leerla conmigo. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una adoración sin reserva, el culto que agrada a Dios. Y en primer lugar, entonces, vamos a mirar que una adoración sin reserva responde a las misericordias de Dios. Responde a las misericordias de Dios. En segundo lugar, que una adoración sin reserva
Primeramente, vamos a ver que el culto que agrada a Dios responde a las misericordias de Dios con una adoración sin reserva. En otras palabras, con una entrega total de nuestras vidas a Dios. El texto comienza con un ruego que realmente es una exhortación, un llamado a responder con una adoración o con un culto que sea consecuente con las misericordias de Dios o consecuente con las misericordias que Dios ha manifestado para con nosotros. En ese sentido, entonces, nuestra adoración o nuestro culto a Dios debe ser consecuente con la revelación de Dios. Debe ser consecuente con las misericordias que Dios nos ha mostrado. Responde a las misericordias de Dios. Entonces, nuevamente el texto va a decir, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo entonces va a relacionar el argumento anterior, o sea, los primeros 11 capítulos, con lo que sigue, haciendo uso de un conector o de un conector consecutivo. Así que, mostrando de esa manera que lo que ha dicho en los capítulos anteriores tiene unos resultados en nuestras vidas. Que lo que ha dicho en los capítulos anteriores, lo que Dios ha hecho por nosotros, tiene poder para llevarnos a nosotros a responder con una entrega total de nuestras vidas a Él en adoración. Las misericordias de Dios no espera menos de nosotros, sino que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. ¿Y qué es lo que ha hecho Dios por nosotros? ¿Qué es lo que ha dicho en los capítulos anteriores el apóstol Pablo para que nosotros podamos responder a Dios con una entrega total, sin reserva, de nuestras vidas a Dios? El apóstol ha mostrado, ha explicado, nos ha dado a conocer en qué consiste las misericordias de Dios para con nosotros los pecadores. Pero no podemos entender las misericordias de Dios si primero no entendemos nuestra condición como pecadores. No podemos entender las misericordias de Dios, en qué consisten sus misericordias, si no reconocemos, si no entendemos nuestra condición como pecadores. Y desde el primer capítulo de este libro, del libro de Romanos, el apóstol Pablo nos muestra la problemática del ser humano. El ser humano es pecador. Desde el principio del primer capítulo nos va a mostrar nuestra condición de pecadores. El ser humano está separado de Dios y por causa del pecado el ser humano se ha rebelado contra Dios, rechazó los mandamientos y se entregó a sus propios deseos. Y hay un texto en el libro de Romanos que nos ilustra muy bien eso, la condición del ser humano. Y es el Romanos capítulo 1, versículo 18. Y quiero leer esos versículos. Dice así en el nombre del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios también los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también que se complacen con los que las practican. Ese texto describe nuestra realidad colombiana. Ese texto describe nuestra realidad, la realidad de nuestro entorno, de nuestra sociedad. Habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria. El ser humano está separado de Dios por causa del pecado. El ser humano se rebeló contra Dios, contra su Creador. Rechazó sus mandamientos, se entregó a sus propios deseos. Por lo tanto, está expuesto al juicio de Dios en esta vida, pero también en la eternidad. Dios nos creó, amados hermanos y amigos, y como criaturas nosotros le debemos honra y gloria a Dios. Como criaturas debemos adorar a Dios, debemos honrarlo, pero no lo hicimos, sino que nos rebelamos contra Él. Y Él nos dio principios, Dios nos dio principios para vivir, para que nos vaya bien, pero decidimos vivir de acuerdo a nuestros propios deseos. La palabra del Señor dice, no hay justo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda. Y todo esto lo está diciendo el apóstol Pablo en los capítulos anteriores al capítulo 12. Capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos decidimos hacer todo lo contrario a lo que está en las Escrituras. El texto que acabé de leer describe perfectamente a nuestra sociedad. Decidimos vivir de acuerdo a nuestros deseos. Y bajo el pretexto de la libre expresión de la personalidad, entonces vivimos de acuerdo a sus deseos y rechazamos lo que Dios ha establecido. Sin Cristo estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero la palabra de Dios dice que Dios es rico en misericordia y que Él no quiere que nadie se pierda, sino que Él quiere que todas las personas puedan proceder al arrepentimiento. Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Nos redimió de la maldición por causa del pecado. Dice la palabra del Señor ahí mismo en Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La muerte de Cristo en la cruz hace posible nuestra reconciliación con Dios, con nuestro Creador. Cristo nos justifica delante de Dios. Dice el capítulo 5 de Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El pecado nos separa de Dios, pero Cristo ha hecho posible nuestra paz con Él. Pero no solo eso, sino que las misericordias de Dios se manifiestan quitándole el poder al pecado, el poder que el pecado tiene sobre nuestras vidas. El pecado esclaviza. El pecado se convierte en nosotros en un hábito que por nosotros mismos no podemos dejarlo, no podemos abandonarlo. Jesucristo viene a liberarnos del poder del pecado.
Hemos muerto al pecado por medio de Jesús cuando ponemos nuestra fe en Él. Por la fe en Cristo somos nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, dice la palabra del Señor. Dios nos dio el poder en Cristo de andar en novedad de vida, en vida nueva. Jesucristo resucitó, y dice la palabra del Señor que Él resucitó para que nosotros pudiésemos andar en vida nueva. La palabra del Señor también dice, hablando de las misericordias del Señor, que ahora en Cristo nuestras vidas no son vanas, nuestras vidas ahora en Cristo tienen sentido, tienen propósito. Porque Romanos capítulo 8 nos va a decir también que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Hay una esperanza de vida eterna para los que están en Cristo Jesús. Esas son las misericordias de Dios, que no quiere que nadie se pierda, que Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, que Jesús murió para redimirnos, que en la cruz Jesús llevó todo el peso de nuestro pecado, pero Jesucristo también se levantó de la tumba, resucitó para hacer de nosotros una nueva criatura, para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos, porque la paga del pecado es la muerte. Son las misericordias de Dios en Cristo la motivación para la adoración. Si nosotros no entendemos que estamos expuestos al juicio de Dios, como decía cuando leí el capítulo 1 de Romanos, si nosotros no entendemos que el pecado trae sobre nosotros condenación, dice el versículo 32, 31 y 32 del capítulo 1, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Jesús vino a liberarnos de eso en la cruz. Cuando nosotros entendemos las misericordias del Señor, entonces no vamos a tener reparo para adorar al Señor con todo lo que nosotros somos. Las misericordias de Dios entonces se van a presentar o van a ser nuestra motivación para la adoración, la que nos hace responder a Dios con una entrega absoluta, sin reserva de nuestras vidas. La misericordia del Señor son las que nos hacen aptos para adorar a Dios. Nos da el poder, porque por nosotros mismos no podemos ser justificados delante de Dios. Es por eso que decimos que el culto que agrada a Dios responde a sus misericordias, es consecuente a las misericordias del Señor. Cuando entendemos que Dios nos ama, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, entonces nuestra adoración va a ser voluntaria. Os ruego, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es vuestro culto lógico, que es vuestro culto espiritual consecuente con lo que Dios ha hecho. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que cuando entendemos que Cristo lo dio todo por nosotros, entonces nosotros respondemos dando todo de nosotros a Cristo. Esa es la respuesta lógica que Dios espera de nosotros. Dice la palabra del Señor en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hechos semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
tenemos todo para Él. Cuando entendemos esta verdad, entonces nuevamente no tenemos reparo para traer nuestras vidas, todo lo que somos, al señorío de Cristo. Todo lo que somos, esto se refiere al ser integral. Presentemos nuestros cuerpos. Cuando está hablando de cuerpo, no solamente te está hablando de las manos, de los pies, de los ojos, de los oídos, de la boca. Te está hablando de tu mente, te está hablando de tu ser integral. Y tenemos un problema, que tenemos las congregaciones llenas de personas que creen que con venir al templo, con venir al culto, pero seguir siendo los mismos deshonestos, mentirosos, infieles, están adorando a Dios. No. El Señor dice, entreguemos todo a Él. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestras motivaciones, los miembros de nuestros cuerpos para adorar a Él. Nos presentamos en sacrificio vivo, como se traía un becerro en holocausto sobre el altar para ser quemado, consumido en su totalidad. Los judíos, los israelitas sabían de qué estaba hablando el apóstol Pablo. Cuando está hablando, está diciendo, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. La imagen que nos presenta ese versículo es cuando el adorador traía el becerro para ser consumido en su totalidad en el altar, como expresión de consagración de su vida a Dios. No por nuestros pecados, porque Cristo murió por nuestros pecados. Ahora nosotros respondemos a la misericordia de Dios. Él nos liberó, éramos esclavos del pecado. Ahora le estamos diciendo, Cristo, quiero ser esclavo tuyo. Quiero vivir para servirte a ti. Si antes le servía al pecado, le servía al mundo, le servía a Satanás, porque éramos guiados por el espíritu de las tinieblas. Ahora estamos diciendo, tú me liberaste, tú me hiciste libre. Ahora yo vengo a servirte a ti. Y esa es la imagen, la del cordero, el becerro, que es quemado en su totalidad sobre el altar, como una expresión de consagración del adorador a Dios, diciéndole, aquí estoy, me entrego totalmente, me entrego sin reserva a ti. Contrario a ese sacrificio, el que nosotros le ofrecemos a Cristo, contrario al sacrificio que presentaban los israelitas, porque el animal había que ser sacrificado antes de llevarlo al altar. Y el adorador tenía que poner su mano sobre el becerro para identificarse con él. Para decir, no es el becerro realmente el que viene al altar, soy yo el que vengo al altar. Contrario a ese sacrificio, el nuestro, a Cristo, es vivo, dice el apóstol. Sacrificio vivo, porque eso es lo que hace la misericordia de Dios. Porque cuando estábamos sin Cristo, dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice la palabra en Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que nos ofrecemos como personas que han pasado de muerte a vida. Somos un sacrificio santo a Dios, una ofrenda santa a Dios por medio de Jesucristo. Que hemos sido apartados para Dios en Cristo, porque hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Cuando estábamos sin Cristo, nuestra vida no tenía sentido. Dice la carta en primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 15 al 19, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. En Cristo nuestra vida entonces va a tener un antes y un después. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, cuando no conocíamos a Dios. Dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo.
Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y el versículo 18, porque quiero hacer énfasis de allí, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El versículo 18 comienza diciendo, sabiendo. O sea, hay un conocimiento. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Pero ese conocimiento de Cristo, lo que Cristo hizo, va a afectar nuestras vidas. Jesús no solamente murió y dijo en la cruz y resucitó y dijo, miren, esta es la información, no, sino que esa muerte y esa resurrección tiene poder en nuestras vidas, nos hacen acto, es un poder de Dios, es el poder de Dios que opera en nuestras vidas. Así como Jesús fue levantado entre los muertos, entonces la palabra del Señor dice que nosotros también hemos resucitado a una vida nueva. Por eso somos nuevas criaturas, sabiendo que fuiste rescatados. Ese conocimiento, la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros entendemos esto y lo creemos y lo aceptamos por fe, el poder de Dios va a operar en nuestras vidas. Y la santidad va a venir, porque la santidad es el trabajo del Espíritu Santo, de la palabra de Dios que opera en nosotros, que nos hace anhelar las cosas de Dios, que nos hace anhelar a Dios en nuestras vidas, que nos lleva a aborrecer aquello que hacíamos, que ya no lo vamos a hacer porque ahora amamos a Dios y anhelamos las cosas del Espíritu, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, porque el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestras vidas y eso hace parte de las misericordias de Dios. Por eso somos nuevas criaturas, santos en toda vuestra manera de vivir. Ese sacrificio es santo porque Jesús lo ha hecho posible. Es vivo porque Jesús lo ha hecho posible. Santos en toda vuestra manera de vivir, dice el versículo 15 de 1 de Pedro. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios nos llamó a nosotros en Cristo. No está diciendo, oiga, venga, sea santo, sino que está diciendo, Él nos llamó en Cristo. Él lo hizo posible que nosotros pudiésemos caminar en santidad en toda vuestra manera de vivir. Y entonces aquí nos toca preguntarnos, si yo traigo mi cuerpo en sacrificio vivo al Señor, si me entrego a Él en adoración sin reserva, yo tengo que empezar a preguntarme si esto que estoy haciendo es agradable a Dios. Si lo que hago las 24 horas del día, cuando me levanto, cuando voy al trabajo, cuando estoy en la casa, cuando hablo, cuando me relaciono con nosotros, eso es santidad. Tengo que preguntarme si estoy honrando a Dios. Tengo que preguntarme si soy coherente con la vida de Dios en mí, si soy coherente con la obra que el Espíritu Santo está haciendo en mí, si soy coherente con lo que la palabra de Dios, mi vida es coherente con lo que la palabra del Señor está diciendo. Sé santo en toda vuestra manera de vivir. Involucra todo lo que somos y todo lo que hacemos. Entonces, el ser santo se refiere entonces a la capacidad que nos ha dado Dios por la sangre de Cristo, que nos limpió. Dice, fuiste rescatado, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Fuiste rescatado de esa vana manera de vivir, una vida sin sentido, una vida sin propósito, inútil, vacía. Somos santos por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo opera en nosotros para darnos el poder de obedecer la palabra de Dios, de hacer lo que es justo delante de Dios.
Otra vez Dios nos hizo actos. Yo quiero que eso se le quede en la mente y el corazón, porque Dios se permitió que los templos fueran cerrados para que los templos vivos, que es usted y que soy yo, los templos del Espíritu Santo, hagamos reformas en nuestras vidas antes de volvernos a llevar allá. Dios llegó a aborrecer el culto que su pueblo le ofrecía, porque lo habían limitado a las ceremonias, a los ritos, a los cultos en los templos, a las ofrendas, pero en sus casas eran otras personas. Pero se contaminaron con las otras naciones, siguieron las costumbres de las otras naciones, hacían lo mismo que las otras naciones, hicieron ídolos en sus corazones, terminaron adorando a otros dioses. Y Dios llegó a decir: su fiesta solemne las tiene aborrecida mi alma, estoy hastiado de ellas. Contrario a lo que éramos y hacíamos antes de experimentar la misericordia de Dios en Cristo, ahora nosotros hacemos lo que es agradable delante de Dios. Y ese es el verdadero culto que Dios espera de nosotros. En este sentido, mis amados hermanos y amigos, la adoración o el culto a Dios es la respuesta espontánea, voluntaria a la comprensión de lo que Dios ha hecho por mí. El templo no puede estar lleno de personas que simplemente están acostumbradas a ir cada 8 días, pero que no conocen a Dios. Ese culto no sirve, ese culto no agrada a Dios, ese culto lo aborrece a Dios. Estamos perdiendo el tiempo si esa es nuestra adoración. Si nuestra adoración se limita a seguir ritos, costumbres, disciplinas espirituales, pero no hay un cambio, no hay una reforma en nuestros corazones, mis hermanos, ese culto lo aborrece Dios, porque no es consecuente con lo que Dios ha hecho por nosotros, porque Dios espera el todo de nosotros, así como Jesús lo dio todo por nosotros. Nuestra adoración, nuestro culto a Dios debe ser una respuesta que tiene como base, como fundamento el conocimiento de Dios. Y a su vez entonces esa adoración que le damos a Dios, ese culto que le damos a Dios es inteligente. Somos conscientes de lo que estamos haciendo. Por eso vamos y podemos levantar nuestras manos. Esas glorias a Dios, esas aleluya, nacen de un corazón que entiende lo que era antes y lo que ahora es en Cristo. Es la respuesta de un corazón que sabe que Él no pertenece a este mundo, que está en este mundo con un propósito de parte de Dios para hacer luz, para hacer sal en este mundo, pero que sabe que su vida, que sabe que su patria está en los cielos. Somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. No pertenecemos a este mundo. Estamos aquí para testificar de Jesús, porque Él no quiere que nadie se pierda. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No importa la condición en que tú te encuentres, pero Jesús, tienes que saber que Dios te ama y que Él no quiere que te pierdas, pero que Él quiere que llegues al conocimiento de Jesús. Él quiere que tú seas libre de esa vana manera de vivir, que entiendas que Jesús lo dio todo para liberarte, para hacer de ti una nueva criatura, para rescatarte del pecado, porque el pecado nos esclaviza. La adoración que agrada a Dios, esa es la adoración que agrada a Dios, la que parte del conocimiento de Dios. Los actos de adoración, otra vez, el servicio ministerial, las disciplinas espirituales, creer que ir a la iglesia o al templo, al lugar de culto cada 8 días, creer que el ayunar,
y muchas cosas más que hacemos, ese es el culto a Dios, estamos equivocados. Todas esas cosas son válidas y hay que hacerlas. El ofrendar, el diezmar, el ayudar, el aportar para los necesitados. Pero tiene que salir de un corazón que entiende quién es Dios. Tiene que salir de un corazón que ama a Dios, que responde a las misericordias de Dios. Solo así el ayuno tiene sentido. Solo así el diezmo, la ofrenda tiene sentido. Solo así el ir al templo tiene sentido. Toda la ayuda que podamos hacer por los necesitados tiene sentido delante de Dios. Nada tiene valor ante Dios si no es nuestra respuesta a la misericordia de Dios. Si no nace de un corazón que se entrega en gratitud, que entiende que en su condición de pecado, de pecado o de pecador, Cristo le rescató. Una adoración sin reserva nace de un corazón que entiende que las cosas viejas, las prácticas pecaminosas pasaron, que ya el pecado no tiene poder para esclavizar su vida, que ahora en Cristo puede agradar a Dios. El culto comienza, mis amados hermanos y amigos, el culto que agrada a Dios comienza en el templo del Espíritu Santo, que somos cada uno de nosotros cuando creemos en Cristo, cuando entregamos nuestras vidas a Él. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, el apóstol Pablo va a decir: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por si acaso hay alguna duda, y creemos que el apóstol Pablo solamente está refiriéndose al cuerpo, a nuestros miembros, dice no. Dice Pablo ahora: glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, o sea, en vuestra mente, nuestras motivaciones, nuestra voluntad. Porque nosotros podemos estar haciendo cosas para Dios, pero en nuestro corazón hay odio. Podemos estar haciendo cosas para Dios, ayunando, pero nuestras motivaciones son egoístas. Y eso no sirve. Es nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, todo lo que somos debe honrar a Dios. Así que cuando nos reunimos en el lugar de culto como iglesia, como pueblo de Dios, cuando todos esos templos del Espíritu Santo, cuando usted, cuando yo, cuando vamos al lugar de culto, mis amados hermanos, provocamos un ambiente glorioso, porque cada uno de nosotros vivimos las 24 horas del día en adoración a Dios. Una adoración sin reserva. Vivimos para Él. Damos testimonio con nuestro proceder ante el jefe, ante nuestros vecinos, ante los hijos, el esposo. Estamos honrando a Dios. Todo lo hacemos para la gloria de Él. Así que se imagina que cuando nosotros entendemos eso y vamos al lugar de culto, ¿usted se imagina el tiempo glorioso que puede haber allí? Porque tenemos esa conciencia, tenemos esa comprensión, que hemos vivido las 24 horas del día adorando a Dios, y que solo vamos a ese lugar, a ese edificio que llamamos templo, para reunirnos, para que juntos podamos exaltar el nombre del Señor. Ese tiempo será glorioso. Le adoro a Dios, siendo honesto, no haciendo mal al prójimo, haciendo bien al necesitado, honrando a Dios con mis manos, con mis bienes, con mis ojos, con mis oídos, con mis pensamientos. Y hay un texto interesante en Romanos capítulo 6 y quiero leerlo. Contrario a lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12, porque aquí nos está diciendo
os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero ¿qué era lo que hacíamos antes de conocer a Jesús? Capítulo 6, versículos 12 y 13 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, mire esa frase, ni tampoco presentéis vuestros miembros. En otras palabras, no presenten su cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sin una entrega total de nuestras vidas y una constante transformación, no hay culto que agrade a Dios. En segundo lugar, el culto que agrada a Dios demanda una transformación constante de nuestras vidas. No os conforméis a este siglo, dice el apóstol Pablo. El mandato es radical: no os conforméis a este siglo. Y la frase significa: no se amolden a este siglo, no se acomoden, no piensen de acuerdo a los criterios de vida de este siglo o del tiempo presente. No piensen como las personas de este tiempo, de esta época, de este mundo. No piensen como piensan en la cultura donde ustedes se encuentran. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de ser tan radicales? Porque el sistema de este mundo se opone a Dios, como leímos en Romanos capítulo 1. Odian a Dios, sacan a Dios de sus vidas. Este mundo, su forma de pensar, sus ideologías se oponen a Cristo y a su evangelio. Porque este mundo, en vez de rendirle culto a Dios, le rinde culto al cuerpo, le rinde culto a la muerte, le rinde culto al cuerpo, lo que es el aborto, las relaciones sexuales con personas del mismo sexo desde la perspectiva bíblica, el mercado de la pornografía, entre otros. Da cuenta de esto, da cuenta de que vivimos en un mundo que le rinde culto al cuerpo, que le rinde culto a la muerte. Porque el pensamiento de este siglo, de este mundo, no tiene ninguna base sólida para construir la vida. Para el mundo no hay una verdad absoluta, sólida, sobre la cual edificar la vida. La vida se edifica en este mundo sobre el deseo egoísta, sobre los apetitos de la carne, sobre los deseos individuales. A este mundo no le importa lo eterno, no le importa lo trascendental. La palabra del Señor dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también anduvisteis vosotros. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Este mundo se rige. El pensamiento de este mundo, la motivación de este mundo es los deseos de la carne. Dice: nosotros antes vivíamos así, pero ahora en Cristo no. Tenemos que ser transformados. No, tenemos que renovar nuestro entendimiento. Lo que tenemos en nuestra mente va a determinar nuestro comportamiento, va a determinar nuestra costumbre, va a determinar nuestro modo de vida. En segunda de Timoteo capítulo 3, versículos
del 1 al 5, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le describe cómo es el pensamiento de este mundo. Y le dice en el capítulo 3, también debéis saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A esto evita. Tendrán apariencia de piedad. Y Dios está trabajando en la iglesia para que esa apariencia de piedad no sea más en nosotros. ¿O servimos a Dios con todo lo que somos o no le servimos? Porque este mundo, por su afán de negar a Dios, se destruye a sí mismo, desechando los fundamentos que le dan solidez a la sociedad, como es la institución y el diseño original de la familia. Este mundo ha desechado los fundamentos que le dan solidez a nuestra sociedad. Porque tenemos que ser radicales, no conformarnos a este mundo, porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo para llegar a ser como Él. Nuestro molde no es el mundo. El mundo le va dando forma a las personas, el sistema, el pensamiento que se impone, la moda, las nuevas ideologías, le van dando forma al comportamiento, a la vida de las personas. Pero ahora nosotros en Cristo somos nuevas criaturas. Dios ha compartido, nos ha hecho partícipe de la naturaleza divina y nosotros estamos llamados a revestirnos de Cristo y nuestra meta es Cristo. Nuestra meta es llegar a ser como Jesús. Vamos siendo transformados día en día, día a día, conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Dice Colosenses capítulo 3, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ese es el hombre, esa es la mujer de Dios. Se viste de Cristo. Renueva su forma de pensar. No se conforma a este mundo. No nos conformamos a este mundo. No nos hacemos como este mundo. Porque no podemos presentarnos ante Dios haciendo las mismas cosas que hacíamos antes de conocer a Jesús. Porque ahora somos un sacrificio vivo. No podemos seguir practicando las cosas que hacíamos antes. Hemos sido salvos, rescatados, redimidos de la vana manera de vivir. Gálatas capítulo 1, versículo 4 dice, hablando de lo que Jesús ha hecho por nosotros, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente ciclo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Jesús nos rescató, nos libró de este ciclo malo. El apóstol Pablo dice que es un ciclo malo, una época mala, que no ama a Dios, que rechaza a Dios. La adoración que agrada a Dios, mis hermanos, entonces requiere una transformación constante de nuestras vidas. Dice la palabra entonces, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo nos renovamos en el Señor? ¿Cómo renovamos nuestra mente? La palabra del Señor nos manda a nosotros
a que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si usted es uno de los cristianos que no lee la palabra, que no la medita, entonces usted no está renovando su mente. Pero si usted pasa el mayor tiempo del día frente a las redes sociales, usted no está renovando su mente. Y usted tiene que pensar, yo tengo que pensar en qué estoy invirtiendo el tiempo. ¿Qué tiempo le estoy dedicando a la meditación de la palabra de Dios? Eso es lo que va a traer renovación a mi mente. Eso es lo que me va a llevar a pensar como Dios. Eso es lo que me va a llevar a pensar como el Espíritu de Dios quiere que piense. A renovar mi manera de pensar para que pueda cambiar mi manera de ser. Pero no solamente es leer la palabra, porque hay muchas personas que conocen la Biblia. Es más, la Biblia dice que los demonios también ellos creen y tiemblan. Ellos tienen conocimiento de la palabra. No es suficiente con leerla, hay que obedecerla. La Biblia dice en el libro de Hebreos, hablando de aquellos que han madurado, aquellos que están creciendo en Cristo, aquellos que pueden discernir, que son los que obedecen la palabra, aquellos que por el uso, dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Solamente cuando empezamos a obedecer la palabra, empezamos a crecer, empezamos a madurar. La obediencia va a llevarnos a nosotros a pensar como Dios. Nosotros estamos llamados a cuestionar nuestra cultura. Estamos llamados a cuestionar nuestro medio. ¿Y cómo lo podemos cuestionar? ¿A partir de qué? ¿Bajo qué criterio lo vamos a cuestionar? ¿Cómo sabemos que las modas, las nuevas ideologías, si le agradan a Dios, si son buenas o no son buenas, si usted no conoce la palabra de Dios? Simplemente es arrastrado por las nuevas costumbres. Si no conoce la palabra del Señor, usted no tiene criterios para poder decir esto es bueno, esto es malo. La Biblia dice para que comprobéis. Esa palabra comprobar significa que nosotros tenemos que pasar todo lo que oímos, lo que vemos, todo lo que el mundo nos vende por el criterio de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Buscamos agradar a Dios, no a nosotros mismos, no a nuestros pueblos, no a nuestros amigos, no a nuestros padres, no a nuestra sociedad, a Dios primeramente. Ese es el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es el culto que le agrada a Dios. ¿Cómo está haciendo? ¿Qué está haciendo para renovar su mente? ¿Qué está haciendo para renovar su entendimiento? ¿Está trabajando en ello? Es muy triste que este tiempo de aislamiento termine y no haya pasado nada en su vida, no haya habido cambio, no haya habido transformación. Este tiempo es un tiempo de gracia de Dios para su pueblo, para la iglesia, para llevarnos a reevaluar nuestro culto a Él, para llevarnos a reevaluar nuestra adoración a Él. Yo quiero invitarle que usted pueda inclinar su rostro allí donde se encuentra y usted pueda orar a Dios, pueda examinar su corazón, pueda examinar su vida, si realmente usted es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, si su vida es una adoración constante a Dios, si su vida es una adoración sin reserva a Dios. Usted y yo somos los que hacemos que el culto sea glorioso, porque vivimos las 24 horas del día adorando a Dios. Incline su rostro y ore conmigo. Amado Padre, queremos bendecirte en el nombre de Jesús. Quiero darte gracias, Señor, oh Dios, por tu palabra,
por la manera como tú estás hablando a cada uno de nosotros, amado Padre. Señor, Dios Todopoderoso, tú eres Dios soberano, Dios grande, misericordioso, Señor. Esta mañana, Señor, has hablado a nuestras vidas, Señor, oh Dios, y nos has dicho, Padre, que el culto que te agrada a ti, la adoración que te agrada, tiene como fundamento el conocimiento tuyo, la revelación tuya, tus misericordias. Si yo no entiendo, Dios, lo que tú has hecho por mí, ¿cómo puedo adorarte, Señor? ¿Cómo puedo acercarme a ti, Señor, oh Dios? Dios eterno, tú eres Dios que esperas una respuesta de cada uno de nosotros. Tú eres el Dios de nuestra historia, el Dios que has intervenido para salvarnos, para redimirnos, Señor. Señor Dios, estamos clamando hoy, Padre de la gloria, que seas obrando en nuestros corazones, dándonos entendimiento, Señor, para rendir nuestras vidas a ti en adoración continua, en adoración, Señor amado, sin reserva, Padre de la gloria. Oh Dios Todopoderoso, Señor, hoy te pedimos perdón, Señor amado, cuando hemos pretendido acercarnos a ti de cualquier manera, Señor. Oh Dios eterno, por costumbre, por hábito. Y a veces, Señor amado, lo hacemos, Señor, esperando simplemente que nos vaya bien en la vida. Señor oh Dios, y tú no buscas eso, tú no esperas eso, Señor. Porque tú eres Dios que ve, que oyes, que te ha revelado, Señor. Padre de la gloria. Señor, aquí están nuestras vidas. Cuando nos hemos dejado contaminar también, Señor. Oh Dios, por este mundo. Cuando, Dios mío, Señor amado, Señor, nuestra adoración a ti, Señor amado, no es completa, no es integral, Señor. Oramos en este momento que redarguya nuestros corazones, Señor. Porque muchas veces, Señor, pretendemos honrarte a ti, pero con nuestros cuerpos, Señor oh Dios, estamos haciendo lo malo. Hemos ofrecido nuestros cuerpos a la iniquidad, Señor. Perdónanos, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando nuestra boca se ha prestado, Dios mío, Señor oh Dios, para la mentira. Señor, cuando nuestra boca se ha prestado, Dios mío, para hablar cosas, Señor, que no convienen, Señor amado. Perdónanos cuando nuestros ojos, Dios mío, Señor oh Dios, lo hemos puesto para servir a las tinieblas, amado Padre. Oh Dios eterno, hoy oramos y clamamos a ti. Santifica nuestros ojos, santifica nuestros oídos, santifica nuestras manos, Dios mío, Señor, nuestra mente, Señor, que nuestros pensamientos sean puros delante de ti, Señor. Oh Dios, clamamos hoy, amado Padre, por esa obra preciosa tuya, Señor, en tu pueblo, santificando, limpiando, Señor, oh Dios. Señor, oh Dios, cuando el pueblo de Israel, Señor, oh Dios, se contaminó, cuando ellos creían que podían seguir yendo al templo, Señor, llevando sacrificios, llevando sus ofrendas, Señor, sus primicias, amado Padre, oh Dios, y podían, Dios mío, Señor, hacer lo que hacen las otras naciones, Señor. Tú les quitaste el templo, Señor. Tú los llevaste al exilio, Señor amado, para que aprendieran, Dios mío, Señor amado, que la adoración que tú esperas, Señor, de nosotros, que esperabas de ellos, es una adoración en espíritu y en verdad, amado Padre. Oh Dios eterno, Señor. Nosotros oramos y allí en el exilio, allí en Babilonia, Señor, ellos aprendieron, Señor, a depender de ti. Ellos aprendieron que tú eres el único Dios. Ellos aprendieron que tú eres Dios temible, celoso, Señor Dios. El Dios que se revela y espera el todo de nosotros, Señor. Que lo ha dado todo por nosotros, por medio de Jesús, amado Padre. Hoy clamamos para que traiga reforma a nuestras vidas. Dios, hoy clamo en el nombre de Jesús, que este tiempo de pandemia no sea en vano, Dios mío, Señor, oh Dios. Señor, si no hemos entendido todavía, Señor, oh Dios, que tú esperas de nosotros consagración, que tú esperas de nosotros, Señor amado, aleluya, Señor, el todo de nuestras vidas.
ser radicales con el pecado, Señor. Oh Dios, ser radicales con las cosas, Dios mío, Señor, rechazar, desechar de nuestras vidas, echar fuera de nuestras vidas todo aquello, Señor, oh Dios, que tú aborreces, amado Padre. Oramos que trates con nosotros, que trates con la iglesia, Señor, oh Dios, pero que no permitas que este tiempo sea en vano, Padre de la gloria. Oh Dios eterno, Señor, obra en nuestros corazones, obra en cada uno de nosotros. A ti clamamos hoy, Señor. Señor, oramos para que el Espíritu Santo nos ayude. Señor, nos ayude, Señor. El Espíritu Santo, Señor, traiga sobre nosotros un despertar, un avivamiento, Señor, un deseo de buscar tu presencia, tu palabra, de honrarte, de obedecerte, Señor, oh Dios, que seamos radicales y decirle no al pecado, no a las propuestas de este mundo, Señor, no al pensamiento, no a la corriente de este siglo, Señor, oh Dios. A ti clamamos, Señor. El mundo nos está bombardeando día a día. Nuestros jóvenes están siendo bombardeados, Dios mío, por la prostitución, Señor, por la pornografía. No solamente los jóvenes, Señor, todos, amado Padre. Oh Dios, este mundo le rinde culto, Señor, al cuerpo, Señor, a la muerte, Señor, oh Dios. Señor, este mundo le rinde culto, Señor amado, oh Dios amado, oh Dios, a toda cosa perversa, Señor. Y clamamos a ti que tu pueblo sea limpio. Limpia tu pueblo. Limpia tu pueblo cuando sea contaminado, Señor. A tus hijos, a tus hijas, amado Padre. A ti clamamos hoy, Señor. Oh Rey eterno, que podamos disfrutar, Dios mío, el hacer tu voluntad. Señor, no podemos entender tu voluntad, Señor, si no aprendemos, Dios mío, a comprobar, si no aprendemos, Dios mío, a cuestionar, si no aprendemos a discernir a la luz de la palabra, Señor. Por eso oramos que abras el entendimiento, que nos hagas sabios, nos hagas entendidos, Señor, oh Dios. Oh Dios eterno, Señor, obra en tus hijos. Gracias por Jesucristo. Gracias, Padre, por ese sacrificio. Gracias por librarnos, Señor, por darnos el poder, Señor, de agradarte, Señor, por hacer de nosotros una nueva criatura, Señor. A ti damos toda la gloria, Señor, y la honra. Oh Dios, quiero orar en esta mañana por las personas que están allí, Señor, participando de esta oración, por las personas que hoy se conectaron por primera vez, por aquellos que no conocen a Cristo, Señor amado, por aquellos, Dios, que han dicho en este día, Señor amado, yo necesito nacer de nuevo, yo no puedo seguir así con esta dualidad, Señor, oro por ellos en este momento. Y si usted es una de esas personas que sabe que su vida no es agradable a Dios, que sabe que lo que está haciendo no le agrada a Dios, no corresponde, no es consecuente a las misericordias de Dios, usted sabe que necesita arrepentirse. Usted sabe que necesita llegar a los pies de Jesús. La palabra del Señor dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere hacer una obra nueva en cada uno de nosotros. Él quiere hacernos libres. Así que yo quiero pedirle que usted allí, si usted es una de esas personas, no importa cuántos años tenga de estar yendo en la iglesia, pero este es tiempo de cambio, este es tiempo de renovación, esto es tiempo de empezar de nuevo, de decirle al Señor, Señor, oh Dios, he estado equivocado, pero hoy reconozco que necesito, Señor amado, oh Dios, experimentar el arrepentimiento. Hoy necesito nacer de nuevo. Hoy necesito que seas libre, Señor. No puedo seguir sirviéndote de esta manera. Quiero que mi vida toda sea una adoración a ti. Así que ore conmigo y haga esta oración y diga, Padre, reconozco que necesito tu perdón. Reconozco que te he servido a mi manera y que a ti no te agrada, Señor, la manera como he venido adorándote y rendiendo culto, Señor. Hoy te pido perdón por mis pecados. Hoy reconozco que tú eres santo y que tú lo has dado todo por mí en la persona de Jesús, para que yo también sea santo. Te pido que me perdones, te pido que hagas de mí una nueva persona, te pido que rompas las cadenas, los yugos de opresión. Te ruego que me hagas libre
Pídale perdón al Señor. Dígale al Señor que le perdone. Ruegue al Señor en este día que le sane. Dígale al Señor que le haga libre de ese pecado. Si usted es una de las personas, como muchos, que está usando su cuerpo para deshonrar a Dios, que le está rindiendo culto a su cuerpo, simplemente siguiendo los deseos de la carne, siguiendo el pensamiento de este mundo, dígale al Señor: Señor, quiero vivir conforme a tu palabra. Tenga la seguridad que el poder del Espíritu Santo va a operar en este momento en su vida. Señor, oh Dios, mira a esa persona que está haciendo esa oración. Clamo a ti en este momento que la hagas libre, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Clamo a ti, Padre, que el poder del Espíritu Santo, Dios mío, se ha derramado sobre esa persona, Señor. Rompe, Señor amado, las cadenas. Hazles libre del pecado en el nombre de Jesús. Derrama el Espíritu Santo, Señor amado. Oh Dios, te lo ruego, Señor. Sé sano, sé libre en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Y dile al Señor en este día: te ofrezco mi vida, Señor, en sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Lo traigo a ti, Señor amado, oh Dios, como una adoración sin reserva. Todo para ti, Señor. Mi mente, mi corazón, mis manos. Todo, Señor. Por eso el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Todo para Él. Vivo para Él. Padre, gracias, Señor. Bendice a la iglesia en este día. Iglesia, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor ponga en ti paz. Que el Señor bendiga a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Que te libre de todo accidente, que te libre de todo mal en el nombre de Jesús. Que el Señor traiga sobre ti un despertar, un avivamiento. Que el poder de Dios se manifieste sobre ti. Gracias, Padre. Recibe toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos y amigos, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Reciban un fuerte abrazo. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Deseamos que cada vez más puedan seguir creciendo en el Señor y en su palabra. Les recordamos nuestros servicios por medio de nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en un próximo encuentro. Tenemos una invitación muy especial para ti. Queremos que te unas a nuestras reuniones online los días miércoles a las 6:30 p.m. y los días domingo a las 8 de la mañana. Nos pueden encontrar a través de nuestro canal de YouTube como Iglesia Ebenecer Plenitud. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita, así nos ayudarás a entender el reino de los cielos. Recuerda que también nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como Instagram, de Facebook, como Iglesia Ebenecer Plenitud. Hay una palabra para ti, te esperamos.